Imagina una celda oscura, sin ventanas, sin cama, sin voz humana. Solo el eco del agua goteando y el olor húmedo de la piedra vieja. En la Edad Media, ser encerrado no era un castigo leve. Las prisiones medievales eran lugares de tormento, abandono y olvido. Hoy te llevaré tras los muros de los calabozos más temidos de Europa. Vamos a descubrir cómo eran realmente esas prisiones. ¿Quiénes terminaban ahí? ¿Qué castigos sufrían? ¿Y por qué, en algunos casos? Salir libre podía ser peor que quedarse encerrado. A diferencia de lo que hoy entendemos como una cárcel, en la Edad Media las prisiones no estaban pensadas para castigar durante largos periodos de tiempo. La mayoría de las veces eran lugares de paso. El detenido esperaba ahí hasta ser juzgado, condenado o ejecutado. El objetivo no era reformar, era controlar, humillar y a veces desaparecer. Las prisiones estaban ubicadas en sótanos de castillos, en torres, en mazmorras subterráneas o incluso en edificios eclesiásticos. No tenían infraestructura, no había camas, ni baños, ni comida regular. La oscuridad era total. La humedad lo impregnaba todo. Y la compañía no eran otros prisioneros, eran ratas, piojos, enfermedades y el miedo constante a no ver la luz nunca más. En la Edad Media había varios tipos de prisiones. Estaban las mazmorras subterráneas, las más famosas y temidas, construidas debajo de castillos o fortalezas, sin ventanas, aisladas del mundo exterior. Solo una trampilla arriba, por donde caían los prisioneros como sacos. Una vez abajo, ya no había vuelta atrás. También estaban las jaulas colgantes. En algunas regiones, sobre todo del Sacro Imperio Romano Germánico, existía una modalidad aún más brutal: las jaulas colgantes. Pequeñas estructuras de hierro, suspendidas en la plaza pública o en los muros de la ciudad. Ahí se encerraba al prisionero, no bajo tierra, sino a la vista de todos. Moría lentamente de hambre, sed o frío, mientras la gente miraba. A veces, se dejaban los esqueletos como advertencia. También había prisiones monásticas. Sí, hasta los monasterios tenían sus propias celdas para castigar. Los monjes infractores o herejes podían ser encerrados en pequeñas habitaciones sin luz, comida o contacto humano. No eran menos crueles que las del mundo secular. El aislamiento total era la penitencia. Y por último, las torres del castillo. Muchas fortalezas tenían una torre alta destinada a prisión. Ahí se encerraban sobre todo a nobles capturados en guerras o duelos políticos. Aunque en mejores condiciones que los calabozos comunes, estas celdas eran frías, solitarias y custodiadas día y noche. No cualquiera iba a la cárcel, porque en la Edad Media, la mayoría de los castigos no eran privativos de libertad, sino físicos. Amputaciones, latigazos, marcas con hierro candente o directamente la muerte. Pero sí había ciertos perfiles que terminaban en prisión. Deudores, quienes no podían pagar sus impuestos o sus préstamos. Algunos pasaban años encerrados por una deuda minúscula. Herejes, perseguidos por la Inquisición. Esperaban su juicio eclesiástico en celdas miserables. Traidores y espías, encerrados en lo más profundo del castillo, a veces encadenados de pies y manos. Y luego estaban los presos por delitos menores: ladrones, prostitutas, brujas sospechosas, falsificadores. No siempre eran juzgados. A veces simplemente desaparecían tras los muros. No había rutina. No había derechos. El prisionero se despertaba y dormía en la misma oscuridad, sin saber si era de día o de noche. El suelo era tierra o piedra. Sin cobija. Sin comida fija.
A veces, sobrevivía solo si familiares o monjes caritativos traían alimento. Muchos morían de frío, infecciones o simplemente de desesperación. La suciedad era absoluta. Las celdas podían estar infestadas de parásitos. El hedor era insoportable. Las heridas se infectaban. Las enfermedades corrían de un cuerpo a otro como fantasmas sin descanso. Y en algunos calabozos, los cuerpos de los muertos no eran retirados de inmediato. Compartía celda con cadáveres. En muchos casos, la prisión era solo el primer paso hacia algo peor, la sala de torturas. La tortura no era solo para castigar, sino para obtener confesiones, muchas veces falsas. Porque, bajo dolor extremo, cualquiera diría lo que fuera necesario para que todo terminara. Desde el potro que estiraba las extremidades hasta la llamada pera oral, o los hierros al rojo vivo, los métodos eran espeluznantes. Y, sin embargo, eran legales. Las confesiones arrancadas bajo tortura podían usarse en un juicio. En algunos tribunales eclesiásticos, como en la Inquisición, se justificaba la tortura como un mal necesario para salvar almas. Un concepto que, hoy, nos parece macabro. Los días eran eternos, sin luz natural, sin baños, sin atención médica. Los prisioneros comían apenas una vez al día, si es que alguien les traía algo. A veces, solo sobrevivían gracias a la caridad de familiares que les dejaban pan o sopa a través de pequeñas rendijas. La falta de higiene provocaba enfermedades como la disentería, la sarna o la fiebre. Y, como no había visitas médicas ni limpieza, una simple herida podía significar una muerte lenta. Los guardias, por su parte, eran brutales. A menudo mal pagados. Se desquitaban con los prisioneros mediante golpes, amenazas o incluso extorsión. Cobraban a cambio de mejores condiciones o simples comodidades como agua limpia. A diferencia de la actualidad, no existían penas largas de prisión como castigo habitual. El preso salía por 3 razones. Era ejecutado, era liberado tras juicio o alguien pagaba por él. A veces, también se le ofrecía un perdón real, especialmente si podía ofrecer algún servicio o si la política cambiaba. También existía el castigo del destierro. En vez de matarte, te obligaban a abandonar la ciudad bajo pena de muerte si regresabas. En algunos casos, si el reo tenía habilidades útiles, como herrería o medicina, podía ser liberado con la condición de servir al señor feudal o al ejército. Las cárceles de la iglesia eran diferentes, pero no necesariamente mejores. En algunos monasterios, los pecadores eran encerrados en celdas de aislamiento donde pasaban semanas sin ver la luz. Se les obligaba a rezar constantemente, en ayuno, y a veces a escribir sus pecados una y otra vez como forma de purga. Los monasterios actuaban como centros de corrección espiritual, pero también como prisiones para los que desobedecían las normas eclesiásticas. Había menos tortura, pero más represión mental. El encierro era prolongado, acompañado de culpa, remordimiento y castigo psicológico. Con el paso de los siglos, especialmente hacia el final de la Edad Media, comenzaron a construirse prisiones más formales en las ciudades. Ya no eran solo lugares improvisados, sino estructuras con vigilancia, registro de presos y sistemas más ordenados. Pero la brutalidad seguía presente. Recién con la Edad Moderna se empezó a ver a la prisión como una pena en sí misma, y no solo como antesala de algo peor. Las prisiones medievales no eran simplemente lugares de castigo físico. Eran espacios de olvido, dolor y degradación. Allí, el tiempo se detenía. El prisionero perdía no solo la libertad, sino también su dignidad, su salud y muchas veces su vida. Pero también fueron un reflejo claro de la mentalidad medieval, una mezcla de justicia y superstición, de brutalidad legalizada y de sistemas en los que el poder lo era todo. No importaba tanto la verdad como la obediencia. Y en esas celdas oscuras se encerraban no solo cuerpos, sino también voces que nadie quería escuchar.
Así eran las prisiones medievales. Frías, injustas, desiguales y terriblemente humanas. Recordarlas hoy no es solo un ejercicio histórico, sino una advertencia. Porque la forma en que tratamos a los prisioneros habla más de nosotros que de ellos.